AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Él estaba solo, preso, con los pies atados, el cuerpo herido y ninguna certeza sobre el mañana. Rodeado por soldados romanos, azotado por el sistema, lejos de todo y de todos. Pero en aquel lugar oscuro, húmedo y sin ninguna belleza, escribió una frase que cambiaría la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Nadie esperaba que de la celda de un prisionero saliera una de las declaraciones más poderosas de la historia de la fe. Todo puedo en aquel que me fortalece. El autor, Pablo, el apóstol. El escenario, una prisión en Roma. La motivación, un contentamiento tan profundo que no dependía de circunstancia alguna. Pero, ¿cómo alguien puede afirmar algo tan grandioso en un momento tan devastador? ¿Qué había detrás de esa fuerza? ¿De dónde venía esa convicción? Y aún más, ¿será que esa promesa es real para nuestros días, para nuestras luchas, dolores e incertidumbres? Allí, entre rejas y cadenas, nació una fuerza que ni imperios lograron callar. Y si tú valoras este tipo de verdad, que transforma, sostiene y da sentido incluso en los días más oscuros, ya suscríbete al canal. Aquí, cada video es un alimento para el alma que no se satisface con respuestas superficiales. Cuando leemos la famosa declaración «Todo puedo en aquel que me fortalece», registrada en Filipenses capítulo 4, versículo 13, raramente imaginamos el ambiente en que esa frase fue escrita. Pablo, el autor de la carta, estaba preso en Roma, privado de la libertad, vigilado por soldados y enfrentando incertidumbres respecto a su futuro. Aquella celda fría no solo limitaba sus movimientos, sino que también ponía a prueba su fe y resistencia. No era el escenario ideal para expresar poder o victoria, pero fue justamente allí, en la adversidad, que él escribió una de las declaraciones más alentadoras de la fe cristiana. Lo que para muchos sería el fin, para Pablo se transformó en un nuevo comienzo espiritual. La carta a los Filipenses no surgió de un momento de triunfo material, sino de un profundo quebrantamiento. El apóstol no estaba rodeado de confortos ni celebrando conquistas terrenales. Él escribía desde un lugar de dolor, pero con el corazón lleno de esperanza. Eso hace que cada palabra de esta epístola sea aún más valiosa. No son solo consejos espirituales, sino testimonios vivos de alguien que había aprendido a confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Al entender este trasfondo, somos invitados a vislumbrar que la fe no es ausencia de crisis, sino presencia de convicción en medio del caos. Pablo no se colocaba como un superhéroe espiritual, sino como un siervo moldeado por las circunstancias. Sus cartas, especialmente a los filipenses, demuestran que la fuerza del Evangelio se revela con más intensidad cuando todo a nuestro alrededor intenta debilitarnos. No escribía para impresionar, sino para alentar, y hacía esto con autoridad, pues hablaba de una fe probada en el fuego de la prueba. El valor de sus palabras estaba exactamente en la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. La prisión, lejos de silenciar su voz, le dio aún más profundidad espiritual.
Cada pared de aquella celda se transformó en púlpito, cada cadena en símbolo de entrega, y es en ese ambiente que la frase «todo puedo» adquiere un significado totalmente diferente del que se suele imaginar. No era un grito de autoconfianza, sino una declaración de total dependencia de la fuerza que venía de Cristo. Pablo descubrió que cuando perdemos todo, aún podemos tenerlo todo, si Cristo es el centro. El contexto histórico y emocional de Filipenses capítulo 4, versículo 13, revela que esta no es una frase de conquista triunfalista, sino de rendición esperanzadora. Entender dónde, cómo y por qué fue escrita cambia completamente la forma en que la aplicamos en nuestras vidas. Pablo no estaba en la cima de una montaña, sino en el fondo de un calabozo, y aún allí encontró fuerzas para creer, para escribir y para fortalecer a los demás. Este es el verdadero poder que Cristo ofrece, la capacidad de permanecer firme cuando todo a nuestro alrededor está colapsando. La celda donde Pablo estaba preso no impedía solo sus movimientos físicos. Era un ambiente construido para desanimar, silenciar y anular cualquier sensación de propósito. Aún así, entre aquellas piedras frías y los grilletes de hierro, encontró una libertad que el Imperio Romano jamás podría controlar. Se trata de uno de los mayores paradoxos espirituales. El hombre encadenado era en realidad el más libre entre todos. La prisión externa no impidió la liberación interior, pues su alma ya no pertenecía a este mundo. Su corazón estaba arraigado en Cristo y por eso ni siquiera el cautiverio podría apartarlo de su misión. El concepto de libertad, a la luz del Evangelio, rompe con la idea común de ausencia de barreras. Pablo enseñaba que la verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino de la presencia interior de Cristo. El alma liberada por la fe no se inclina ante las rejas físicas o sociales. Esta perspectiva era tan real para el apóstol que, incluso limitado físicamente, continuaba siendo productivo espiritualmente. Sus cartas, escritas desde la cárcel, atravesaron siglos y liberaron millones de vidas con palabras inspiradoras. No había muralla capaz de contener aquello que Dios había colocado en su espíritu. La prisión se convirtió en el escenario de revelaciones, reflexiones y consolidación de la esperanza cristiana. Pablo no lamentaba su condición. Por el contrario, la veía como una oportunidad. En las entrelíneas de la carta a los filipenses se percibe un alma en paz, a pesar de la guerra a su alrededor. Es en esta atmósfera que su afirmación «todo puedo en aquel que me fortalece» se erige con más vigor. Porque es fácil proclamar fuerza cuando se tiene apoyo, pero es revolucionario declarar poder cuando todo parece perdido. Él probaba con su propia vida que Cristo era suficiente. Mientras soldados romanos lo vigilaban día y noche, Pablo daba testimonio de un rey mucho mayor, ante el cual todo imperio se inclinará. La celda oscura fue el escenario donde la luz del Evangelio brilló aún más fuerte. Cada cadena que lo apresaba era también el recordatorio de que su fe era inquebrantable. Esta libertad espiritual no era teórica, sino profundamente vivida, y es este tipo de libertad el que el cristianismo ofrece, no una fuga de las dificultades, sino una victoria sobre ellas, de dentro hacia afuera. Pablo estaba preso, pero sus pensamientos estaban sueltos, sus pies estaban atados, pero su alma corría libre, su boca podía estar limitada, pero su mensaje volaba. Esta es la fuerza del Evangelio, transformar el lugar más oscuro en un espacio de luz y el momento más doloroso en una expresión de fe. Cuando entendemos esta paradoja, percibimos que Filipenses capítulo 4, versículo 13, es más que una frase bonita. Es un retrato de la libertad real que Cristo nos ofrece. La ciudad de Filipos, situada en la región de Macedonia, era una colonia romana de gran importancia estratégica y cultural. Allí,
Pablo había fundado una de las primeras iglesias cristianas de Europa durante su segunda viaje misionera. El pueblo filipense era marcado por un profundo amor por el apóstol y por una generosidad que los distinguía de las demás comunidades. Esa conexión íntima se percibe claramente en el tono cariñoso de la carta. Al escribirles, Pablo no solo instruye, sino que comparte, se abre, se emociona. Era una correspondencia que trascendía la doctrina y se sumergía en la amistad espiritual. Diferente de otras cartas en las que Pablo necesitaba corregir duramente los errores de las iglesias, en Filipenses se permite un enfoque más personal. Él agradece por el cuidado que los hermanos tuvieron con él, por la oferta enviada, por las oraciones constantes. Hay un tono casi pastoral de un líder que incluso distante continúa velando por sus ovejas. Por eso, cada palabra escrita lleva un peso de sinceridad. Cuando él dice, «Todo puedo en aquel que me fortalece», no está solo enseñando algo a los filipenses, sino revelando el secreto de su propia sobrevivencia en ese momento. La relación entre Pablo y los filipenses estaba marcada por un intercambio de amor y servicio. Ellos fueron los únicos que lo ayudaron financieramente en varios momentos, incluso cuando otras iglesias lo ignoraron. Este gesto de generosidad tocaba profundamente el corazón del apóstol. Él veía en esa comunidad un ejemplo de fe práctica. No era un pueblo solo de palabras, sino de acción. Esa reciprocidad es lo que hace que la carta sea tan especial y al mismo tiempo tan poderosa, porque nace de una alianza sincera, construida sobre la base del Evangelio. Esta conexión también explica por qué Pablo se sentía tan a gusto para hablar de sus dolores, desafíos y victorias. Sabía que estaba entre amigos. Y es en este ambiente de confianza que la frase «todo puedo en aquel que me fortalece» encuentra aún más valor. No era un mensaje para impresionar, sino una profunda compartición de quien ya había experimentado el fondo del pozo y la mano de Dios que lo levantaba. Los filipenses no recibían solo una doctrina, sino un testimonio vivo. Entender quién eran los filipenses y cuánto significaban para Pablo nos ayuda a comprender el tono afectivo, alentador y al mismo tiempo desafiante de la carta. Esta no es una epístola fría, sino una carta escrita con lágrimas, fe y gratitud. Y cada lector que se acerca a ella con el corazón abierto puede sentir este afecto aún hoy. Al reconocer la humanidad detrás de las palabras, el mensaje de Filipenses capítulo 4, versículo 13, se vuelve aún más real y accesible. Pocos versículos antes de afirmar que todo podía en Cristo, Pablo revela algo aún más profundo. Él dice que aprendió a vivir contento en toda y cualquier situación. Tanto en la escasez como en la abundancia, había descubierto el secreto de la verdadera satisfacción. Esta afirmación, registrada en Filipenses capítulo 4, versículo 12, no es casual. Revela un proceso, un aprendizaje que no vino de libros o teorías, sino de la vida real, marcada por persecuciones, prisiones, naufragios, hambre y también por momentos de provisión inesperada y consuelo. Esta ciencia del contentamiento no era algo natural, sino adquirido con el tiempo. Pablo llegó a entender que el valor de la vida no está en las circunstancias que nos rodean, sino en la presencia de Cristo dentro de nosotros. Sabía lo que era sentir el estómago vacío y también lo que era comer hasta saciarse. Pero en ambos casos, su espíritu permanecía estable. El apóstol no permitía que las variaciones externas dictaran su condición interior. Esto es lo que transforma a un simple seguidor en un verdadero discípulo. La capacidad de mantener el corazón firme cuando todo a su alrededor oscila. Al decir que aprendió este secreto, Pablo nos invita a buscar un tipo de vida que no dependa de sí o cuándo, sino que se sostenga en quién.
No se trata de alcanzar estabilidad financiera, emocional o relacional para solo entonces vivir en paz. Se trata de descansar en el Señor en cualquier fase. La verdadera madurez espiritual no está en evitar el sufrimiento, sino en mantener la esperanza incluso en medio de él. Cuando comprendemos esto, Filipenses capítulo 4, versículo 13, se convierte en más que una promesa de fuerza. Es la conclusión de un aprendizaje de fe. Esta es una lección urgente para nuestros días, en los que la felicidad se vende como un producto de consumo. Estamos constantemente presionados a buscar más, tener más, ser más. Pero el Evangelio nos presenta otra dirección, la de que la suficiencia en Cristo es mayor que cualquier logro terrenal. Pablo no predicaba un contentamiento conformista, sino una alegría sólida, capaz de resistir las tempestades de la vida. Este contentamiento es fruto de la comunión con el Espíritu Santo, como se enseña. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. En Romanos capítulo 14, versículo 17, donde se afirma que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu. Aprender este secreto no es rápido ni fácil, pero una vez descubierto, transforma completamente la manera en que enfrentamos la vida. Pablo no dijo que nació sabiendo vivir así, aprendió. Y si él aprendió, nosotros también podemos. La fuerza de la frase «todo lo puedo en aquel que me fortalece» muchas veces se malinterpreta. Algunos la ven como un grito de poder, casi como un mantra de victoria que se repite en momentos de desafío. Otros la utilizan como justificación para alcanzar cualquier objetivo personal. Sin embargo, cuando analizamos el tono de la carta a los filipenses, nos damos cuenta de que no se trata de una declaración triunfalista, sino de una rendición confiada. Pablo no estaba proclamando victorias futuras, sino afirmando que en cualquier condición que la vida le presentara, estaría capacitado por Cristo para soportar. La palabra «puedo» lleva una connotación de capacidad, no de conquista. Pablo estaba diciendo que podía soportar, resistir, permanecer. Podía pasar por el hambre, por la humillación, por la prisión, sin desfallecer. Esa fuerza no venía de su propia naturaleza, sino de la presencia constante de Cristo, que lo fortalecía interiormente. Esta interpretación se alinea con lo que el propio Jesús enseñó en Juan capítulo 15, versículo 5, al afirmar, «Sin mí nada podéis hacer». Es decir, toda capacidad verdadera fluye de la conexión con Él. Este versículo no es una llave para abrir cualquier puerta, sino un escudo para permanecer de pie, incluso cuando todas las puertas se cierran. Es una confesión de dependencia, no de autosuficiencia. Al contrario de lo que muchos piensan, Pablo no estaba diciendo que podría realizar todos sus sueños con la ayuda de Dios, sino que podría enfrentar todas las realidades, incluso las más duras, sin perder la fe. Esto hace que la afirmación sea aún más poderosa, porque brota de un corazón que se rindió completamente a la voluntad de Dios, sea cual fuera. Este tipo de fe no se manifiesta solo en púlpitos o grandes eventos. Se revela en la soledad de una enfermedad, en el silencio de un desempleo, en el dolor de una pérdida. Decir «todo puedo» en este contexto es un acto de valentía. Es declarar, con lágrimas en los ojos, que incluso en ausencia de respuestas visibles, la presencia de Cristo es suficiente para mantenernos firmes.
Es confiar en que, aun cuando no entendemos el camino, Él sigue estando con nosotros. Al rescatar el verdadero sentido de estas palabras, nuestro corazón se llena de una fe más madura y menos ansiosa. Pablo no gritaba victoria sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Había vencido el miedo, el desespero, el orgullo. Su fuerza estaba en saber que, independientemente del escenario, Cristo no lo abandonaría. Y es esa certeza la que sostiene a los que viven el Evangelio de forma auténtica. Muchos se acercan a Filipenses, capítulo 4, versículo 13, buscando una especie de atajo espiritual para sus objetivos personales. Como si la presencia de Cristo fuera un medio para alcanzar metas, y no el propio destino. Esta visión distorsionada transforma la fe en una herramienta utilitaria, reduciendo el Evangelio a una escalera para el éxito. Sin embargo, cuando Pablo escribe que puede todas las cosas en aquel que lo fortalece, está afirmando que Cristo es la fuente de su fuerza y no solo un recurso accesorio. La diferencia entre fuente y atajo es profunda. Un atajo se utiliza para acortar el camino, evitando los desafíos. En cambio, la fuente es donde se busca sustento para continuar incluso cuando el camino es largo y arduo. Pablo no intentaba evitar las dificultades, sino atravesarlas con dignidad y fe. Veía en Cristo no un facilitador de conquistas, sino la propia razón de su existencia, como él mismo expresa en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Esta comprensión transforma completamente la manera en que enfrentamos los desafíos. En lugar de esperar que Cristo nos aleje del dolor, aprendemos a buscarlo para ser fortalecidos en medio de él. Él no es el medio para un fin, Él es el fin en sí mismo. Toda la vida de Pablo gira en torno a esta verdad. Vivía, sufría, servía y moría por causa de Cristo, no por recompensas materiales. El versículo no es una promesa de facilidad, sino una invitación a la intimidad con aquel que nos sostiene. Cuando usamos este texto para justificar ambiciones personales, sacamos el enfoque del verdadero evangelio. Cristo no vino para realizar nuestros sueños terrenales, sino para ofrecernos una nueva naturaleza. Pablo lo sabía. Por eso, su confianza no estaba en resultados, sino en relación. Había aprendido a depender de Cristo en cualquier circunstancia, porque comprendía que la mayor conquista no está en vencer batallas, sino en mantenerse fiel hasta el final. Ver a Cristo como fuente y no como atajo es lo que separa una fe superficial de una fe enraizada. El poder prometido en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es para conquistar el mundo, sino para permanecer firme en Cristo, incluso cuando el mundo se desmorona. Esa es la verdadera fuerza que el Evangelio nos ofrece, una fuerza que no solo nos lleva adelante, sino que nos mantiene firmes, incluso cuando todo intenta hacernos detener. Hoy en día, Filipenses capítulo 4, versículo 13, es frecuentemente citado fuera de su contexto original. Muchos lo utilizan como un lema motivacional, aplicado a cualquier tipo de conquista. Aprobar en un concurso, vencer una competencia, abrir un negocio, superar metas personales. Aunque el versículo realmente hable de fuerza y posibilidad, no fue escrito para fundamentar ambiciones individuales o para legitimar sueños desconectados del propósito de Dios. Pablo no lo escribió pensando en victorias humanas, sino en resistir espiritualmente ante las adversidades más severas. Es fundamental entender que este versículo no es una fórmula mágica para el éxito terrenal. Cuando alguien dice, todo puedo en aquel que me fortalece, con la intención de validar un proyecto personal, sin considerar si eso está alineado con la voluntad de Dios, corre el riesgo de usar la palabra como una herramienta de autopromoción. Esto distorsiona completamente el Evangelio.
En Santiago capítulo 4, versículo 3, somos advertidos de que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con el fin de satisfacer nuestros propios placeres. Pablo jamás dijo que todo lo que deseemos se realizará porque Cristo nos fortalece. Él hablaba de soportar, de permanecer, de continuar firme. El todo allí no significa cualquier cosa que se quiera, sino toda y cualquier situación impuesta por la vida, especialmente las difíciles. Es una declaración de suficiencia espiritual, no de realización personal. El verdadero poder está en seguir creyendo incluso cuando los resultados esperados no se concretan. Esta distorsión moderna del versículo revela una tendencia preocupante, la de transformar a Dios en siervo de nuestros planes, en lugar de colocarnos como siervos de su voluntad. Cuando el Evangelio es reducido a una plataforma de empoderamiento humano, pierde su esencia. Cristo no vino para realizar nuestros caprichos, sino para moldearnos a su imagen. Lo que Filipenses nos enseña es a confiar en Dios, tanto en la montaña como en el valle, tanto en la alegría como en el dolor. Volver al verdadero sentido del texto es restaurar su belleza original, es reconocer que la fuerza de Cristo no nos hace invencibles a los ojos del mundo, sino inquebrantables a los ojos de la fe. Y esa fuerza solo se encuentra cuando renunciamos al control y nos entregamos totalmente a la dirección del Espíritu Santo. La grandeza de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está en mostrar que la fuerza que sostiene al cristiano no es humana, sino divina. Pablo no se presentaba como un hombre naturalmente fuerte. Al contrario, en muchos momentos dejó traslucir su fragilidad. Hablaba de angustias, de temores, de debilidades. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, relata que oró para que un aguijón en la carne fuera removido, y la respuesta que recibió de Dios fue: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este texto es fundamental para entender cómo la fuerza mencionada en Filipenses funciona. Se trata de una capacitación sobrenatural que se manifiesta cuando los recursos humanos se agotan. Pablo no era fuerte por naturaleza, sino por la presencia de Cristo en él. La verdadera fortaleza nace cuando reconocemos nuestra limitación y nos volvemos totalmente a la suficiencia de Dios. Es en ese lugar de entrega que el poder del cielo se manifiesta en la vida del creyente. La fragilidad humana, lejos de ser una barrera para la acción divina, es el ambiente perfecto para que la gloria de Dios se revele. Cuando somos conscientes de nuestra incapacidad, dejamos de intentar hacer todo con nuestras fuerzas y abrimos espacio para que el Espíritu Santo opere en nosotros y a través de nosotros. Pablo entendió eso profundamente. Se glorificaba en las debilidades, porque sabía que en ellas Cristo se manifestaba con más intensidad. Esta perspectiva lo cambia todo. Comenzamos a ver nuestros límites no como señal de fracaso, sino como oportunidad de vivir lo sobrenatural. En un mundo que valora la autosuficiencia, la dependencia de Dios puede parecer debilidad. Pero para quien conoce el Evangelio es exactamente lo contrario. La verdadera fuerza viene de la humildad, de la oración, de la confianza constante. No se trata de parecer fuerte, sino de ser fortalecido. Y eso solo sucede cuando estamos en comunión con la fuente de la fuerza, que es Cristo. Cuando Pablo dice, «Todo puedo en aquel que me fortalece», está diciendo, incluso cuando soy débil, en él soy fuerte. Esta fuerza no solo levanta los brazos cansados, sino el alma abatida. Ella renueva, sostiene, anima, y lo mejor, está disponible para todos los que creen. No importa el tamaño de tu debilidad, si Cristo está en ti, hay poder para continuar. Vivimos en una era donde la autoestima está frecuentemente atada al rendimiento. Si estamos conquistando, somos valorados.
Si fallamos, somos descartados. Esta lógica cruel también influye en la manera en que muchos ven la fe. Creen que, si Dios está con nosotros, todo debe salir bien, como si el éxito fuera un signo inequívoco de la bendición divina. Sin embargo, Pablo nos presenta otra realidad. Su vida no fue marcada por éxitos a los ojos del mundo, sino por una profunda suficiencia espiritual. Él sabía quién era, sabía a quién pertenecía, y eso era suficiente. El apóstol no dependía de la aprobación de las personas ni del reconocimiento social para sentirse completo. Su identidad estaba cimentada en Cristo. Esta es una de las mayores lecciones de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. La suficiencia que viene de lo alto es mayor que cualquier validación terrenal. En Colosenses, capítulo 2, versículo 10, Pablo afirma que en Cristo estamos completos. Esta plenitud no está atada a lo que poseemos o realizamos, sino a la presencia de Él en nosotros. Esta comprensión libera al cristiano de la esclavitud del desempeño. No necesitamos probar nada a nadie cuando ya hemos sido aceptados por Dios. Cuando vivimos desde la suficiencia espiritual, no somos movidos por la presión de vencer, sino por el deseo de obedecer. El éxito deja de ser el objetivo principal, y la fidelidad pasa a ser nuestra meta. Esto cambia nuestra relación con las derrotas, con las pérdidas, con las frustraciones. Comenzamos a ver todo esto como parte del proceso de madurez y no como señales de fracaso espiritual. La dependencia del éxito. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Crea creyentes ansiosos, exhaustos, frustrados. En cambio, la suficiencia espiritual forma discípulos perseverantes, confiados y libres. Pablo podía pasar por todo, incluida la derrota, sin perder su fe, porque su fuente no estaba en las circunstancias, sino en la roca que es Cristo. Él había aprendido a vivir con poco y con mucho, con honra y con desprecio, con elogios y con injurias, sin que esto afectara su identidad. El todo puedo no es una receta para alcanzar el éxito, sino una declaración de libertad en Cristo. La libertad de vivir plenamente, incluso cuando los resultados no llegan. La libertad de descansar, incluso cuando los sueños parecen lejanos. Y principalmente, la libertad de saber que, con Cristo, incluso lo poco se vuelve suficiente. En un mundo que exalta habilidades, carisma y competencia, es común creer que solo los más talentosos alcanzarán grandes logros. Sin embargo, la narrativa bíblica constantemente desafía este patrón. Pablo, al afirmar, «Todo puedo en aquel que me fortalece», no estaba contando con sus propios talentos ni méritos. Él conocía sus limitaciones, sus fallas pasadas, su humanidad.
Su confianza no estaba en su bagaje intelectual ni en su experiencia misionera, sino en la gracia de Dios que lo capacitaba todos los días. La gracia no solo perdona, empodera, y este poder no depende de currículos espirituales o dones naturales. La fuerza que Pablo menciona proviene de una fuente que no se agota y que elige a los débiles para confundir a los fuertes. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, él escribe que Dios eligió las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. Esta es la belleza de la gracia. No exige currículum, sino entrega. No busca a los preparados, sino a los disponibles. En su ministerio, Pablo enfrentó todo tipo de desafíos: rechazo, persecuciones, naufragios, hambre, amenazas constantes de muerte. En ningún momento se jactó de su capacidad para superarlos por sí mismo. Por el contrario, en sus cartas a menudo destacaba su debilidad, como una plataforma donde la gracia de Dios se manifestaba con más intensidad. Esto nos muestra que la gracia es más poderosa que cualquier habilidad que podamos desarrollar. Cuando el talento falla, la gracia sostiene. Y esta verdad debe traer consuelo a todos los que se sienten inadecuados, despreparados o insuficientes. Dios no exige perfección para actuar. Busca corazones dispuestos a depender de Él. Pablo era culto, sí, pero su fuerza venía de otro lugar. El todo puedo que él declara es una afirmación de fe en una gracia que actúa a pesar de nosotros, que llena los vacíos, que fortalece a los que se sienten débiles, que transforma incapaces en testigos vivos del poder de Dios. La fuerza que viene de la gracia no necesita de un escenario para ser notada. Se manifiesta en actos silenciosos, en resistencias diarias, en obediencias discretas. Y cuando miramos nuestra caminata y nos damos cuenta de que aún estamos de pie, incluso sin tener todas las respuestas, podemos decir con confianza, como Pablo: todo puedo en aquel que me fortalece. A lo largo de toda la Escritura, vemos repetidamente que Dios se especializa en hacer posible lo que a los ojos humanos parece inalcanzable. Cuando Pablo afirma «todo puedo en aquel que me fortalece», se alinea con una larga tradición de fe que atraviesa generaciones. El poder de Dios siempre ha sido revelado en contextos donde la lógica fallaba, pero la confianza permanecía. Y esos relatos no son solo históricos, son espejos de lo que Él continúa haciendo en la vida de aquellos que confían en Él. Tomemos el ejemplo de Moisés, un hombre que decía no saber hablar bien, pero que fue llamado para confrontar al faraón y liberar una nación. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, confiesa su limitación. «Ah, Señor, nunca he sido elocuente. Soy torpe de boca y torpe de lengua». Aún así, Dios lo usó como libertador, no porque Moisés pudiera por sí mismo, sino porque Dios lo fortalecía. De la misma forma, David, un joven pastor, derrotó al gigante guerrero Goliat, no con fuerza humana, sino con confianza en el nombre del Señor. Otro ejemplo notable es el de Esther, una mujer común que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Entró ante el rey con temor, pero con fe. Su osadía no venía de su posición, sino de la convicción de que Dios estaba con ella. En Esther, capítulo 4, versículo 14, su tío Mardoqueo dice: «¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a ser reina?» Era la fuerza de Dios actuando a través de personas comunes. Estos relatos nos enseñan que el todo puedo no se aplica solo a Pablo, sino que es una invitación para todos los que deciden vivir por fe. No significa que haremos todo lo que deseamos, sino que seremos capaces de enfrentar lo que sea necesario, con la fuerza que viene de Dios. Como Gedeón, que con solo 300 hombres venció a un ejército enemigo, o como Pedro, que a pesar de haber negado a Jesús, fue restaurado y se convirtió en una columna de la iglesia primitiva.
Estos hombres y mujeres nos recuerdan que la fuerza de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra entrega. Lo imposible no es un obstáculo para quien confía en el Dios que hace todas las cosas posibles. Pablo se veía como parte de esa línea de fe. Y nosotros también podemos ser parte de ella si decidimos confiar en la misma fuente de fuerza en la que ellos confiaron. No todas las luchas son visibles. Hay guerras que ocurren dentro del alma y que nadie más puede ver. Pablo, al decir «todo puedo en aquel que me fortalece», no se refería solo a prisiones, escasez o persecuciones externas. También cargaba con profundas batallas internas. En Romanos capítulo 7, versículo 19, confiesa que muchas veces no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, esto practicaba. Esto revela a un hombre en constante tensión entre carne y espíritu, pero que aún así continuaba avanzando. Esas batallas silenciosas quizás sean las más difíciles. La duda, el miedo, la ansiedad, la tentación, el cansancio espiritual, todas esas luchas se libran en lo íntimo, donde nadie más puede ayudar, excepto Dios. El todo puedo de Pablo también lleva ese significado. Puedo continuar, incluso cuando mi alma está abatida. Puedo vencer el pecado que insiste en llamar a la puerta. Puedo levantarme, incluso después de haber caído. Esa fuerza no proviene del esfuerzo psicológico, sino de la acción del Espíritu Santo en lo más profundo del ser. Todos enfrentamos esas batallas. A veces son días de oscuridad en los que no podemos orar ni sentir la presencia de Dios, pero aún así permanecemos. Ese permanecer es una forma de victoria. Es cuando no nos rendimos, incluso sin ver salida. Es cuando elegimos confiar, incluso sin comprender, y es en este contexto que el versículo adquiere una nueva dimensión. No solo habla de grandes conquistas, sino de pequeñas resistencias que nadie celebra, pero que el cielo reconoce. La vida cristiana no está hecha solo de momentos gloriosos. Es, muchas veces, un camino estrecho, donde cada paso exige valentía. Pero el mismo Dios que fortaleció a Pablo en su prisión, fortalece hoy a aquellos que enfrentan prisiones invisibles. No importa si tu lucha es contra el desánimo, contra un trauma del pasado, contra sentimientos de inadecuación. En Cristo hay fuerza para cada enfrentamiento. Pablo nos muestra que, incluso con dolores internos, es posible continuar. El todo puedo también significa que puedo luchar. Puedo llorar, puedo clamar, y aún así no rendirme. Y esa resistencia silenciosa es, a menudo, la forma más profunda de fe. Quien vive esto sabe que la verdadera victoria no es cuando el mundo aplaude, sino cuando el alma permanece firme ante Dios. La fuerza expresada por Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, no tiene como foco la victoria según los estándares terrenales, sino la resistencia espiritual que se mantiene firme incluso cuando todo se desmorona. En diversos pasajes, el apóstol deja claro que su caminar no era una carrera por reconocimiento o aplausos humanos, sino un viaje de fidelidad. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, él escribe: «Combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe». Note que no dice que venció todos los desafíos visiblemente, sino que permaneció fiel hasta el final. Esta perspectiva cambia completamente la forma en que vemos nuestras luchas. No siempre la victoria será visible o celebrada. A veces, vencer será simplemente continuar creyendo, incluso cuando todo nos invita a desistir. Pablo sabía que había algo más precioso que ganar: permanecer. Permanecer firme en la verdad, permanecer firme en Cristo. Y esa permanencia solo es posible cuando somos fortalecidos por una fuente que no depende de las circunstancias externas. Vivimos en una era que idolatra resultados. Somos entrenados para medir todo en términos de éxito, números
influencia. Pero el Evangelio nos llama a una resistencia diferente, una fidelidad silenciosa, persistente, diaria. Pablo no era movido por lo que veía, sino por lo que creía. Aprendió a confiar en Dios, no solo para operar milagros, sino para sostenerlo en el dolor, el silencio, la soledad. Su fe era demasiado profunda para depender de resultados inmediatos. Resistir con fe significa continuar incluso cuando los frutos tardan en aparecer. Significa predicar incluso sin aplausos, orar incluso sin respuestas, amar incluso sin retorno. Esta es la fuerza que viene de Cristo, una fuerza que no se basa en la emoción, sino en la convicción. Pablo no necesitaba vencer el imperio romano para probar su fe. Solo necesitaba no abandonar el Evangelio frente a la prisión. Y eso fue suficiente. Al entender esto, nos damos cuenta de que el verdadero todo puedo no es un pasaporte para triunfos, sino un escudo para la perseverancia. Es la certeza de que, incluso si todo sale mal a los ojos del mundo, nuestra alma permanece anclada en Cristo. Esta fe resistente es, muchas veces, el mayor milagro que alguien puede vivir. Hay un tipo de poder en Cristo que no se manifiesta solo en los momentos dramáticos de la vida, sino en el cotidiano silencioso y aparentemente común. Cuando Pablo declara que todo puede en aquel que lo fortalece, también se refiere a esa gracia que invade lo ordinario y lo transforma. Es la capacidad de vivir con propósito incluso en las pequeñas cosas, cuidar de la familia, mantener la integridad en el trabajo, lidiar con personas difíciles, superar días grises. Es en esos escenarios discretos donde la fuerza de Cristo revela su belleza. La fe cristiana no está hecha solo de eventos extraordinarios, sino de perseverancia en los días comunes. Muchos desean vivir milagros grandiosos, pero descuidan el poder de Dios actuando en las rutinas de la vida. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús afirma: «Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho». Esto nos enseña que la fidelidad en lo simple es terreno fértil para la manifestación de la fuerza divina. Pablo sabía esto, vivía con intensidad no solo en misiones peligrosas, sino también en tareas simples, como escribir cartas, hacer tiendas, discipular personas en el día a día. Transformar lo común en sagrado es una de las mayores señales de madurez espiritual. No se trata de buscar grandes logros, sino de vivir cada momento con la conciencia de que Dios está presente. El todo puedo también incluye levantarse de la cama en un día difícil, perdonar cuando no se tiene ganas, ser amable cuando se está cansado, esperar cuando todo dentro de sí quiere actuar. Son en esos gestos que el poder de Cristo se revela de forma más íntima y real. Esta fuerza que actúa en lo ordinario es lo que mantiene la fe viva entre los milagros. Es fácil creer cuando todo está sucediendo, pero es en el silencio de la rutina donde la fe verdadera es probada. Cuando el cristiano aprende a ver a Dios en las pequeñas cosas, descubre que está rodeado de milagros todos los días. Pablo veía esto. Su fe no necesitaba espectáculo, porque su comunión con Cristo era demasiado profunda para depender de señales externas. Y es precisamente esto lo que hace que la fe en Cristo sea tan poderosa. No solo cambia situaciones, cambia percepciones. Nos hace ver lo invisible, valorar lo simple, persistir en lo banal. Es esta fuerza transformadora la que convierte el todo puedo en algo tan accesible para todos. No es una promesa para los fuertes, sino un consuelo para los que viven con fe los detalles de la vida. A lo largo de la historia de la Iglesia, incontables hombres y mujeres de Dios han vivido realidades que resonaron con la verdad contenida en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cada uno, a su manera, declaró con la vida que todo es posible cuando la fuerza viene de Cristo.
Sus historias se han convertido en faros para los que vinieron después, mostrando que la fe no es solo una creencia, sino una experiencia viva, profunda y práctica. Podemos recordar, por ejemplo, a Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que fue encarcelada en campos de concentración nazis por ayudar a judíos a escapar de la persecución. En medio de horrores indescriptibles, ella se mantuvo firme, proclamando la paz de Cristo incluso en medio del dolor y la muerte. Ella misma decía que la única forma de sobrevivir a ese infierno era con la fuerza sobrenatural que venía del Señor. Su vida es un testimonio claro de que todo puedo no significa escapar del sufrimiento, sino soportarlo con dignidad y fe. Otro ejemplo notable es el de Richard Wurmbrand, pastor rumano que pasó 14 años encarcelado por su fe en Cristo, siendo torturado, aislado y privado de todo. Aún así, él escribió, oró, predicó y se negó a negar su fe. Su testimonio, registrado en el libro Torturado por amor a Cristo, revela un corazón que, a pesar de estar aplastado por el dolor, encontró en Dios una fuerza inexplicable. Él vivió lo que Pablo escribió, sobrevivió a lo que parecía imposible, porque no estaba solo. Estas historias no son leyendas espirituales distantes, son pruebas de que la fuerza de Cristo todavía está accesible para todo aquel que cree. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos llama a correr con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto, teniendo como ejemplo esa nube de testigos que nos inspira a continuar. Cada cristiano que se mantiene firme en medio de las tormentas también se convierte en parte de esa nube. Su testimonio puede no estar publicado en libros, pero está registrado en el cielo. Cuando Pablo escribió Filipenses capítulo 4, versículo 13, tal vez no imaginó cuántas vidas serían fortalecidas por sus palabras, pero el Espíritu que lo inspiró ya veía adelante. Y hoy, cuando enfrentamos desafíos, podemos recordar que hay una herencia de fe que nos precede, que resistió, que venció y que nos señala hacia el mismo Cristo que las sustentó. Este Cristo es el mismo, ayer, hoy y eternamente. La belleza de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, radica en su aplicabilidad práctica. No es un texto para ser enmarcado en la pared, sino vivido en el suelo de la vida real. Y son precisamente en los días más difíciles que esta promesa necesita salir de la teoría y convertirse en carne en nuestra experiencia. Cuando la cuenta no cuadra, cuando llega el diagnóstico, cuando la soledad aprieta, cuando todo parece fuera de control, es en ese valle oscuro donde la fuerza de Cristo se convierte en luz. Es allí donde el todo puedo deja de ser solo una palabra y se convierte en sustento. Pero, ¿cómo hacer esto de manera concreta? Primero, reconociendo nuestra limitación sin vergüenza. La fe no anula el dolor, sino que transforma nuestra reacción ante él. Pablo no fingía ser fuerte. Confesaba sus aflicciones, pero siempre volvía sus ojos hacia Cristo. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice: En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Es decir, el dolor no lo paralizaba, porque la fuente de su fuerza no era él mismo. Luego, es necesario buscar la presencia de Cristo de manera intencional. El versículo no dice, todo puedo porque soy capaz, sino todo puedo en aquel que me fortalece. Esta fuerza no es automática, se busca en oración, se cultiva en la palabra, se fortalece en la comunión. En momentos de crisis, no podemos renunciar a la presencia. Debemos correr hacia ella como quien corre a un refugio en medio de la tormenta. Cuanto más cerca de Cristo, más fortalecidos estaremos. También es esencial ajustar nuestras expectativas. Aplicar este versículo no es esperar que todo salga bien de acuerdo a nuestros planes, sino creer que sea cual sea el resultado, seremos sostenidos. Es poder decir,
Aunque no entienda, confío. Esta entrega nos libera de la ansiedad y nos da paz en medio de la confusión. Como Pablo enseñó en Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios guarda nuestro corazón y mente, incluso en tiempos de incertidumbre. En los días difíciles, esta promesa se revela como ancla. No garantiza la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Y cuando Él está presente, lo imposible se vuelve soportable, lo insoportable se vuelve pasajero, y lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. Es viviendo este versículo que aprendemos que la mayor fuerza no es cambiar la situación, sino permanecer firmes, confiando en quien nos sostiene. En muchos momentos, la fuerza de un versículo no está en su lectura, sino en su vivencia. Filipenses capítulo 4, versículo 13, se ha convertido en uno de los pasajes más citados de la Biblia, pero quizás también uno de los menos comprendidos en profundidad. Hay quienes lo utilizan como un lema superficial, pero la verdadera riqueza de este texto se descubre únicamente por quienes lo incorporan en la práctica diaria. Pablo no estaba memorizando una frase de efecto, estaba narrando una experiencia de fe esculpida en el dolor, en la entrega y en la confianza inquebrantable. Vivir este versículo exige valentía para enfrentar la vida como es, sin máscaras y sin ilusiones. Es afrontar los desafíos con la firme convicción de que nuestra fuerza no está en nuestra inteligencia, estatus o preparación, sino en Cristo. Es tomar decisiones difíciles, perdonar cuando duele, esperar cuando cansa, creer cuando todo parece oscuro. Y en todos esos momentos, reconocer que solo logramos porque hay una fuerza invisible que nos sostiene. Es también aprender a depender diariamente. La fuerza de ayer no sirve para hoy. Necesitamos buscar esa renovación constantemente. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, afirma que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Eso incluye la fuerza. El todo puedo no es una afirmación de autosuficiencia, sino un recordatorio diario de que sin Él nada somos. Y cuanto más dependemos, más libres nos volvemos. Además, vivir este versículo significa inspirar a otros con nuestro testimonio silencioso. No es necesario predicar para multitudes, para impactar vidas. A veces, la forma en que soportamos un dolor, la manera en que respondemos al sufrimiento o la fe que mantenemos en medio de la tormenta hablan más alto que 1000 sermones. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes, que está en los cielos. Citar Filipenses capítulo 4, versículo 13, es fácil. Vivir esta verdad día tras día es un camino de fe, entrega y crecimiento. Pero es en ese camino donde descubrimos que la presencia de Cristo en nosotros es suficiente. Y cuando esta verdad se convierte en vida, entonces el versículo deja de ser solo conocido, se vuelve vivido. Al final de su carta, Pablo no ofrece garantías de éxito según los estándares humanos. El todo puedo es una afirmación de confianza, no de control. Esta es una distinción crucial. Sí, todo es posible con Cristo, pero eso no significa que todo sucederá de acuerdo a nuestros deseos. La fe verdadera aprende a aceptar que la soberanía de Dios es mayor que nuestras expectativas. Como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 9, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos. Esta madurez espiritual transforma nuestra manera de orar, de esperar, de vivir.
Ya no oramos solo por resultados, sino por discernimiento. No buscamos solo soluciones, sino la presencia. Y cuando el milagro no viene de la manera que esperábamos, aún así permanecemos, porque sabemos que la fidelidad de Dios no depende de circunstancias favorables. Pablo no fue liberado de todas sus prisiones, pero en todas fue sostenido. Esa es la verdadera promesa, no escapar del sufrimiento, sino ser fortalecido dentro de él. El Evangelio no nos llama a una vida predecible, sino a una fe resiliente. A veces Dios calma la tormenta, en otras nos fortalece para atravesarla. A veces Él abre puertas, en otras nos enseña a esperar en el corredor. Pero en todas las situaciones Él está presente, y esa presencia vale más que cualquier respuesta. Pablo lo sabía. Por eso podía afirmar con seguridad: todo puedo en aquel que me fortalece. Entender que no todo será como esperamos no es perder la fe, sino profundizarla. Es entregar el control y confiar que, incluso cuando el camino parece confuso, Dios sigue guiando. Es renunciar a las expectativas para abrazar los propósitos. Y esa entrega nos da paz. La paz de quien no necesita entenderlo todo, porque confía en aquel que sabe de todo. Al cerrar su carta a los Filipenses, Pablo nos deja una lección que resuena a través de los siglos. En Cristo somos capaces de enfrentar lo que sea, vivir lo que venga y permanecer firmes, incluso cuando los planes cambian. El verdadero todo puedo es eso, vivir confiando, incluso cuando el final de la historia aún no está claro. Hay cosas que vivimos y no olvidamos más. Si este mensaje habló contigo, como habló conmigo mientras escribía, compártelo con alguien que necesita recordar de dónde viene la verdadera fuerza. Escribe aquí en los comentarios: Cristo es mi fortaleza. Y si aún no te has inscrito, este es el momento adecuado. La fe no tiene edad, pero tiene urgencia.